Muy bien, buenas noches hermanos. Vamos a estar haciendo el estudio bíblico del 8 de julio. El día de hoy nos toca la lección 19 del curso nuestro de la guía, donde vamos a estar hablando de que la Biblia habla a la sociedad. Así que vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias por este día, gracias por este momento que apartamos para ti. Señor Dios, nos enfocamos en ti y en tu palabra, Señor Dios, para que en este momento, Señor, podamos estudiar, indagar las Escrituras, aprender de ti, Señor Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor Dios, para aprender algo nuevo, algo que edifique a nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, la lectura de hoy corresponde a la primera lección, donde vamos a estar hablando de la Biblia de la sociedad. Y el primer punto habla de que la Biblia primero presenta los mandamientos de Dios. Los mandamientos son los famosos 10 mandamientos y la lectura es en Deuteronomio, capítulo 5, versos 6 al 22, donde dice la palabra de Dios, los 10 mandamientos bien conocidos: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto. No tendrás ningún Dios aparte de mí, no te harás ninguna clase de ídolo, ni ninguna otra cosa que está en los cielos, en la tierra, en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que le entregues tu corazón a otros dioses, y extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Señor no dejará sin castigo si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso o el día de reposo, mantenerlo santo, tal como el Señor tu Dios lo ha ordenado. Tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día de descanso y está dedicado al Señor. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes. No des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y el verso también corresponde, verso 32 y 33, donde dice: el Señor dirigió estas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Y el verso 32 y 33, así que Moisés le dijo al pueblo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir las instrucciones al pie de la letra. Manténgase en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, y entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra que están a punto de entrar y que van a poseer. Muy bien, en este primer punto que estamos estudiando hay una realidad, y es que la primera cosa que hace el Señor es darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Y por qué le da estos 10 mandamientos? ¿Por qué lo primero que hace una vez que los saca de Egipto? El primer encuentro, la primera cosa que Dios hace es darle los 10 mandamientos. Hay una realidad, y acá es lo que habla la lección en el punto 1, en la página 77. Dice que la mayoría de las sociedades se rigen por normas establecidas para su normal funcionamiento. Es decir, ninguna sociedad funcionaría bien si no tiene alguna norma, alguna ley que les guíe
que todos la respeten y que se haga respetar, por supuesto. Y acá el libro, la lección es muy clara con eso. La mayoría de las sociedades se rigen por normas establecidas para su normal funcionamiento. Esa serie de normas, en este caso, son los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Esto es la base de cómo nosotros tenemos que vivir, la base de cómo nosotros tenemos que convivir aquí en la tierra. Y me gusta porque la lección, cuando pasamos al próximo, lo declara, divide los mandamientos en dos grupos. Hay un grupo de mandamientos que son los mandamientos del 1 al 4, donde trata exclusivamente la relación personal que uno tiene con Dios, y los mandamientos que vienen después, del mandamiento 5 al 10, son las relaciones que nosotros tenemos con las otras personas con los que convivimos, ¿no es cierto? Entonces, es interesante que cuando estos mandamientos fueron dados con ese propósito, ¿no es cierto? El propósito de que nos ayuden a convivir en la tierra y cómo tener una relación correcta con Dios, cómo tener una relación correcta con el hombre. ¿Y en qué consiste esa relación correcta con Dios? Creo que el primer mandamiento es muy claro cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios espera que nosotros seamos sus hijos, y eso ¿qué hace? Que nosotros tengamos solamente un Dios, y es Él. Él no comparte eso con nadie. Y uno verdaderamente puede objetar y decir: yo no tengo ningún otro Dios, pero a veces hay ciertos elementos en esta vida que pueden actuar como si fueran un Dios, en el cual yo le doy tanta atención a esa cosa que prácticamente le roba la atención a Dios. Por eso hay que tener cuidado, ¿no?, con ciertos elementos de la vida. Por eso inclusive en el segundo mandamiento dice: no harás escultura ni imagen, cosa alguna. Es medio parecido a ¿no? El tema de las imágenes, ¿no? A mí me sorprende cómo hasta el día de hoy todavía vemos imágenes en todos lados de dioses, ¿no? Y extrañamente aquí en esta cultura occidental, tantas imágenes, ¿no?, de dioses de todas partes del mundo, ¿no es cierto? Dios es un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Que Él nos quiere mucho, que Él dio todo por nosotros, y cuando nosotros no le somos fieles a Él, con la misma fidelidad que Él tiene para nosotros, y Dios se molesta. Dios se molesta. Creo que una de las cosas más difíciles es la de tratar a nivel relaciones entre amigos, relaciones entre esposos. El tema de la fidelidad es un tema esencial, y de hecho la palabra fe y fidelidad tienen la misma raíz. Yo tengo fe, yo tengo fidelidad. Extraño, ¿no es cierto? Pero tienen la misma raíz, ¿no es cierto? Entonces, no podemos tener dos lealtades. Nuestra lealtad total es con el Señor, ¿no es cierto? Tercer mandamiento es interesante, que habla de no usar el nombre de Dios en vano, ¿no es cierto? El nombre de Dios en vano es cuando nosotros usamos el nombre de Dios para cosas que no tienen sentido, o para cosas que realmente no tienen valor. Hay que tener mucho cuidado con eso. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, aún hoy tiene miedo de pronunciar el nombre de Dios por temor a usarlo en vano, y yo veo que nosotros a veces como cristianos lo usamos en forma incorrecta, ¿no es cierto? Inclusive me gusta porque la lección acá aclara algo, donde dice que no solo que incluye el habla, pero también concierne al testimonio de uno. Uno a veces habla con acciones. Usted sabe, una mirada torcida y uno no está mostrando bien a Dios, no está hablando bien de Dios. Una palabra fuera de lugar, sin ser un insulto, pero una palabra fuera de lugar, recuerde que usted está moviéndose y actuando en nombre de Dios, ¿no es cierto?
nosotros somos un poco los que llevamos la reputación de Dios acá, entonces tenemos que movernos en consecuencia, no es decir, de acuerdo a eso. Eh, el cuarto mandamiento, ¿no es cierto?, nos habla del día de reposo, ¿no?, que tenemos que guardarlo. Hermanos, uno de los principios más grandes que hay es respetar el día de reposo. Cuando guardamos el día de reposo, estamos mostrándole verdaderamente a la sociedad que nos rodea que nosotros creemos en Dios. Es una de las señales que muestra que nosotros creemos en Dios. Entonces, por favor, tenga cuidado cuando usted trabaja el día. Tiene que ser, como dice Jesús, ¿no? Si a alguien se le cae el buey en un pozo, si tiene que ser una acción de emergencia, no podemos darnos yo no voy a decir ni el lujo ni el privilegio, pero no podemos trabajar. El día de reposo es exclusivamente para descansar y para buscarlo a Él, ¿no es cierto? Ese es el propósito, ¿no?, del día de reposo. Y luego definitivamente están los otros mandamientos que corresponden a lo que es la relación interpersonal, ¿no?, en el pueblo de Dios, y extrañamente el primero habla de honra a tu padre y a tu madre. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué empieza con el padre y con la madre? Bueno, son las primeras personas que conocemos cuando nacemos, y esa decisión de honrarlos, ¿no?, dice, como Jehová ha mandado. Eh, para que sean prolongados tus días y te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Son las primeras personas que conocemos, nuestros padres. Son las personas que Dios utilizó para que nosotros estemos sobre la tierra. Es interesante que uno puede no tener una buena experiencia con tu papá o con tu mamá, yo lo entiendo, pero hay un mandato de honrarlos, ¿no es cierto? Y honrar quizás no significa que tú los ames con todo tu corazón, pero uno tiene que mostrar un respeto. Uno tiene que mostrar un respeto, aunque usted nunca haya estado en un contacto directo. Es ese propósito de honrar, porque en definitiva Dios permitió que tengas un padre o una madre que te trajeran sobre la tierra. No estoy diciendo que tienes que tener yo no sé qué situación te ha afectado en la vida. Yo puedo entender eso, que tú no tienes una relación afectiva, no sientes, o que quizás no sientes absolutamente nada. Puedo entender eso, pero honrarlo significa por lo menos darle respeto, ¿no es cierto? No faltar el respeto, no entrar en eso en ese ámbito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay promesa de Dios, hay promesa de larga vida, ¿no es cierto? Y hay promesa de que te va a ir bien. Es el propósito de Dios, honrar a nuestros padres, aunque no los querramos, no hayamos tenido una buena relación, aunque hayamos sido abandonados, tenemos que honrarlo, y honrarlo significa no faltar el respeto, no dejar que nuestros sentimientos lleguen a herir, ¿no?, a las personas que nos han concebido. Ese es el punto. Ese es el punto. Por supuesto, habla de que no hay que matar. Definitivamente adherimos, ¿no? No cometer adulterio, ¿no es cierto? Cosa básica, ¿no? Volviendo al tema de la fidelidad al esposo y a la esposa. No hurtarás, ¿no? Hurtar no es robar. El hurto es cuando uno toma algo que no sabe de quién es, pero igual lo toma. Es decir, es más profundo que robar. Ya se sabe que no hay que robar. Ese es el punto, ya se da por sentado, pero el hurto es el hurto específicamente es cuando uno toma algo, uno encuentra algo y se lo lleva. No hay que hurtarlo, no hay que hurtarlo. Es decir, hurtar es eso, tomar algo que no es de uno. Qué interesante, si nosotros todos hiciéramos así, nadie perdería nada. Es increíble, nadie perdería nada. Ese es el propósito de Dios, que nadie pierda nada.
Es más, continuamos, dice, no dirás, falso testimonio contra tu prójimo, ¿no es cierto? Por favor, otra vez, no decir un falso testimonio es no decir mentiras, no andar los hijos de Dios, ¿no? Tenemos el idioma de la verdad, digo yo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, no podemos andar, ¿no? con otro idioma que no sea la verdad. Eh, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y es interesante que no solo no codicie la mujer del prójimo, dice la casa, la tierra, ni el siervo, la sierva, ni el buey, ni su carro, bueno, el asno, dice acá, ni ninguna otra cosa. Es decir, no tenemos que desear nada, no codiciar, es decir, el deseo desmedido, el deseo desmedido. Por eso yo en forma cómica a veces le digo a un hermano cuando compra un carro nuevo, tiene algo lindo, digo, me has producido una santa envidia, ¿no? Y santa envidia es decir, bueno, me gusta lo que tiene, pero deseo que lo disfrute él, ¿no? O sea, pero me gustaría tener algo de lo que él tiene, pero no al punto de cometer un pecado con el deseo. Y ese es lo que Dios un poco espera de nosotros, ¿no es cierto? Alegrarnos, te compraste un carro, Dios te ha bendecido con algo, bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de los 10 mandamientos, mis hermanos, es darnos una orientación moral, ¿no es cierto? De dónde que tenemos que vivir, cómo tiene que ser nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Si no tenemos esta base, nosotros viviríamos en una anarquía. Anarquía es cuando no hay ley, no hay algo donde todos podamos entendernos, donde todos podamos trabajar y vivir juntos. Ese es el primer punto de lo que tenemos que hablar hoy. O sea, la Biblia nos da la base para poder relacionarnos, para poder vivir, para poder trabajar, cómo tenemos que convivir con Dios y con las personas sobre la tierra. Luego tenemos la segunda lectura, que es Romanos 1, del 21 al 32, qué es lo que pasa cuando no se siguen estos principios. Entonces, Pablo hace una descripción en Romanos 1 donde dice, es cierto que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo a Dios ni darle gracias, es decir, no quisieron tomar, ¿no?, estos 10 mandamientos como base de la vida. En cambio, dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado la mente le quedó en oscuridad y confusión, y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Romanos 1:23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Y entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, otra vez dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, y aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras, y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, otra vez vuelve a decir, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse, y se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios
inventan, es terrible esto, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen y peor aún incitan a otros a que también las hagan. Aquí tenemos una descripción de lo que pasa cuando una persona, escuche bien, no sigue los 10 mandamientos. Acá es increíble porque dice, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo ni darle gracias. Prácticamente empezaron fallando con el primer mandamiento, ¿no? Fíjese, lo primero, no quisieron adorarlo. Luego dice, inventar ideas necias sobre Dios. Yo aquí hice una enumeración de 10 cosas que estas personas iban haciendo, ¿no es cierto? La primera, no quisieron adorarlo. Segundo, inventar ideas necias sobre Dios. Tercero, dice, y continuando con la lectura, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Es decir, cuando uno saca a Dios de su vida, entras en un proceso de oscuridad y confusión espiritual. Y entonces afirmas, verso 22, afírmanse sabios, pero se convirtieron en completos necios. Es decir, en medio de esa inseguridad quisieron inventar su propia ideología de vida. Entonces se convirtieron, y en lugar de adorar, fíjense esto, otra vez vuelven a repetir el problema del primer mandamiento, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, quinta cosa que están haciendo, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas, de reptiles. Y si vamos al día de hoy, una imagen de poder, una autoexaltación es un ídolo. Un carro, una casa, una devoción a una persona puede llegar a convertirse en un ídolo. Entonces viene el sexto paso, dice en el verso 24, Dios los abandonó. Llega un momento como que Dios es como que levanta las manos, o sea, es como que Él está tratando de insistir en que tienes que hacer algo, pero tú no reaccionas. Y entonces llega un momento como que Dios levanta las manos, así como las levantó con el rey Saúl en un momento. Usted sabe que Dios en un momento levantó las manos del rey Saúl y empezó ese proceso de oscuridad espiritual en su vida. Acá pasó algo parecido. Entonces uno empieza a hacer cosas vergonzosas. Saúl terminó consultando una divina para que usted vea su declinación, su bajada espiritual, ¿no es cierto? Como resultado, dice, entramos en el punto 7, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Empezaron a dejar de usar el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice también el mismo apóstol Pablo. Pero acá dice que la primera cosa, cuando uno empieza a degradarse, empieza a llenar su cuerpo de otras cosas, y entonces dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por eso en el versículo 26 dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Es decir, acá vuelve al segundo punto de abandono. Primero los deja pensar, obviamente esa forma de pensar te lleva a actuar de otra forma. Dios podría intervenir, pero no interviene porque tiene que ser algo que nace de tu corazón. Tiene que ser algo que nace de tu corazón. Entonces, si no nace de tu corazón, no puede ser que alguien venga de arriba. No, tú sabes, ¿no? Si uno no se convence de corazón, tú no vas a entender las cosas. Pero en este caso, dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Si Dios levanta la mano, tú no reaccionas, y Dios dice, bueno, mira, ahí está, ahí llegas, ¿no es cierto? Y entonces empieza la descripción de cómo la gente
termina pecando contra el propio cuerpo inclusive, ¿no? Habla de las mujeres que cambiaron la forma natural de tener relaciones sexuales, y los hombres también, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, ardieron en pasión unos con otros, ¿no? Y sufriendo el castigo. Hay castigo de Dios cuando uno no hace las cosas bien, y eso es lo que la gente en el día de hoy no quiere entender. Finalmente en el verso 28 dice, pero pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó otra vez a sus tontos razonamientos. Es decir, fueron, probaron el pecado, creían que practicando, la gente cree que practicando el pecado ese es el camino, y entonces es como que la gente se zambulle más en esa forma de ser, en esa forma de vivir. Y entonces, verso 28, Él los abandonó, dice, a sus tontos razonamientos, y dejó que hicieron cosas que jamás deberían hacerse. Y uno dice, ¿cuáles son esas cosas? Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Así vive la gente que no tiene a Dios, ¿no es cierto? Vive con esa convicción. Luego continúa la lista, dice, son traidores, es lo opuesto a fe y a fidelidad, ¿no es cierto? Son insolentes, el insolente es aquel que se rebela contra lo que está bien, ¿no? Contra el respeto a la persona, ¿no es cierto? Son arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, ¿no es cierto? Es decir, llega un momento que tu bajada espiritual, Dios no tiene nada que ver con esto, pero la gente, fíjense cómo el pecado empieza a actuar en la vida de la gente a tal punto que Dios no hizo nada, pero la gente lo odia a Dios, ¿no es cierto? Dice, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a otros padres, otro de los mandamientos, ¿no es cierto? Y finalmente el número 10 dice, no quieren entrar en razón. Es decir, uno puede hablar, puede mostrarle con razonamiento dónde está el error, pero aún así están tan cegados, hay gente que está tan cegada por la condición de pecado y no se quiere abrir, porque ese es el punto, no se quiere abrir, que no quiere entrar en razón. Continúa diciendo, no cumplen lo que prometen, son crueles. Claro, si Dios es amor, lo opuesto a Dios es todo lo malo, ¿no es cierto? Entonces te conviertes en una persona cruel, no tienes compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Es decir, en el fondo saben que se está haciendo mal, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Es decir, esta es la consecuencia cuando uno no quiere seguir lo que leíamos antes de los 10 mandamientos, ¿no? La propuesta de Dios para tener una buena relación con Él y para tener una buena relación con las personas que vivimos. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos solucionar todo esto? ¿Cómo podemos trabajar cómo podemos solucionar esto? Y entonces todo este problema se resuelve en Romanos 3, 21 al 26. Estamos entrando al punto final, donde el apóstol Pablo dice, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo
y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces, aquí la pregunta es cómo se soluciona el problema del hombre. El problema es que este mismo Dios que hizo la ley, este mismo Dios fue el que envió a su Hijo, y si uno ha llegado a estar en la condición que leíamos antes, lo que aquí Pablo dice es que si uno acepta a Jesucristo y se arrepiente, ¿no es cierto? Usted sabe que el arrepentimiento es el elemento esencial que define la entrada al reino de Dios. El arrepentimiento no es remordimiento. Todos sentimos remordimiento, pero no todos tienen arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y el arrepentimiento? El remordimiento es cuando yo me di cuenta que hice algo mal y me siento mal por eso. Si uno quiere un ejemplo bien claro de lo que es un remordimiento, podemos encontrar el caso de Judas. Judas se entregó a Jesús y fíjese que cuando se dio cuenta se sintió mal y entonces fue al templo a devolver el dinero que había recibido. Fue a devolver el dinero. El problema es que ya no se podía solucionar lo que hizo y entonces, creyendo que podía pagar con su culpa, la Biblia dice que fue y se ahorcó. Creyó que ahorcándose iba a arreglar su problema. Y mucha gente trata de arreglar los problemas sin Dios. Y quiero decirte algo, es como que te estás ahorcando, porque los problemas se arreglan con Dios, no sin Dios, no se arreglan por tu cuenta. Por eso así terminó Judas. Hubo otra persona, ¿no?, que tuvo problemas con Jesús y lo negó a Jesús, y fue Pedro, ¿no es cierto? Pedro tuvo una actitud totalmente diferente cuando se dio cuenta que lo había negado 3 veces. La Biblia fue muy clara, dice que salió afuera y lloró amargamente, es decir, hubo un arrepentimiento, un dolor, ¿no es cierto? Y ese es el secreto, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento te hace ver que lo que hiciste está mal y que tienes que cambiar de actitud, ¿no es cierto? Tienes que cambiar de actitud y eso es el esencial de la vida cristiana. Yo antes vivía para mí y ahora vivo para Dios. Entonces, cuando yo acepto ese proceso, en el verso 22 de lo que acabamos de leer dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. El proceso de arrepentimiento es sentir dolor por el pecado, arrepentirme de ese pecado, es decir, sentir dolor y cambiar de actitud e incorporar a Cristo a mi vida. Y ahí aparece esta palabra que es la que Dios nos hace justos, es decir, Cristo no solo que nos perdona, sino que nos limpia y hasta limpia la acusación. Ni siquiera nosotros somos indultados. Indultados cuando uno es condenado pero se le perdona la pena, pero la acusación quedó. En el caso nuestro y en el caso que Pablo dice cuando dice Dios nos hace justos, es el famoso proceso de justificación espiritual, es el proceso que nosotros somos declarados justos, es decir, no hay nada que se nos acuse. Por eso en Romanos capítulo 8 Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, mis hermanos, verso 25, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Es decir, Dios está esperando que si hiciste algo malo, que te arrepientas. Por eso no nos mata, por eso no hace justicia y juicio en el momento. No declara juicio contra nosotros. Alguien me mandó un video hoy. Había un niñito que decía, le preguntaba a un pastor,
¿por qué Dios no detuvo todo este proceso de pecado con Eva? ¿Por qué no la frenó a Eva en ese momento? Él dijo una cosa, yo siempre digo, personalmente, yo siempre digo, Dios no creó a Adán y a Eva como autómatas. Es decir, autómatas son personas que no tienen voluntad. Dios creó a un hombre y a la mujer, al ser humano, con la inteligencia, con la capacidad de decidir hacer lo bueno y lo malo. Pero aún así Dios podía haber intervenido, ¿no es cierto? Dios podía haber intervenido. Entonces el niñito le preguntaba al pastor, ¿por qué? Y el pastor dijo algo tan interesante que ha impactado. Dice, en realidad, dice, lo hizo para su propia gloria, dice. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo es eso su propia gloria? Y entonces el pastor siguió explicando, decía que es tan grande el amor de Dios, es tan grande la justicia de Dios, es tan grande el proceso de justificación, de santificación, es tan hermoso, tan tremendo, que si no hubiera pasado eso, nosotros nunca hubiéramos experimentado esto, nunca hubiéramos podido conocer cuán bueno, cuán hermoso, cuán grande, cuán justo es nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros teníamos que haber pagado por todos los pecados y Cristo tomó nuestro lugar, ¿no es cierto? El lugar de que nosotros teníamos que haber pasado, nosotros éramos los que teníamos que haber muerto por nuestros pecados, pero Cristo tomó nuestro lugar y entonces al aceptar a Cristo, al arrepentirnos, ¿no? A aceptar a Cristo y al vivir de acuerdo, ¿no? a lo que dice su palabra, con base en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Nosotros definitivamente empezamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la lección, ¿no? de hoy, eso es lo que teníamos que ver, el propósito de cómo la Biblia habla a la sociedad, ¿no es cierto? Hay una Biblia, hay instrucciones, hay mandamientos, todas las sociedades tienen mandamientos, todos. ¿Y por qué hay mandamientos? Porque Dios originalmente dio mandamientos para convivir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros no cumplimos con esos mandamientos? Ahí leímos en Romanos 1 qué es lo que pasa, cómo cambia la naturaleza del hombre de ser una naturaleza hermosa, preciosa, termina convirtiéndose en una persona casi despreciable, pero como Dios muestra su gran amor, que aún a pesar de, como decíamos recién, sea quien fuere, ¿no? Decía aquí la palabra de Dios en Romanos 1:22, Dios hace justo cuando pone nuestra fe en Cristo Jesús, y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Yo no sé qué. Dios perdona todos los pecados. Si uno está verdaderamente arrepentido, Dios perdona todos los pecados. Y ese es el mensaje. No es un mensaje para que uno se sienta mal, sino es un mensaje para que te sientas de lo mejor de lo mejor. ¿Pudiste haber hecho lo peor de lo peor? Bueno, Dios ha borrado eso, te ha hecho una persona nueva y ahora estás preparado, preparada para hacer lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús. Puedes decir amén. Entonces terminamos nuestro estudio con una oración. Señor, gracias. Gracias por este estudio. Gracias porque en tu plan, Señor, para la historia de la humanidad nos dejaste los mandamientos hermosos donde nos enseñan cómo relacionarnos contigo, cómo relacionarnos con la humanidad, cómo tener relación unos con otros, trabajar, vivir, de estar juntos. Señor Dios, gracias. Señor Dios, pedimos por las personas que todavía están en oscuridad, que no te conocen. Señor Dios, pedimos por aquellos que, como dice la escritura acá, Señor Dios, que no quieren reconocer a Dios. Señor Dios, especialmente por aquellos que están encerrados, que no quieren entrar en razón, como dice Romanos 1:31. Para que tú les abras el corazón, Señor Dios, para que tú les abras el corazón a aquellos que tienen el corazón cerrado. Por eso, Señor Dios, este estudio bíblico, oramos, Señor Dios, no solo por los hermanos, sino por aquellos que no conocen. Danos oportunidades, Señor.
para presentarte a ti, Señor Dios. Y finalmente nos queda agradecerte, Señor Dios, en este proceso de salvación, como tú, Señor Dios, nos has perdonado, Señor Dios. Gracias porque podemos arrepentirnos, Señor Dios, y al recibirte a ti, Señor, no solo somos perdonados, Señor, tu actividad espiritual, Señor, el proceso de salvación es tan grande que aún la culpa es removida, Señor, la acusación es removida y entramos, Señor, en ese proceso de justificación, Señor. Por eso Pablo podía decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Señor, gracias, gracias porque nada ni nadie, Señor, como dice el apóstol Pablo, nos va a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios, por este estudio, por tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos a aplicar este principio, Señor Dios, en nuestras vidas y con las personas que nos rodean. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, que Dios te bendiga. Fue un gusto compartir este tiempo contigo. Dios